Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Está prendido? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín a la conferencia magistral del prestigioso economista Chang Ha-Jun, titulada En búsqueda del desarrollo, capacidades productivas y macroeconomía. Deseamos agradecer al profesor Chang por su visita a nuestra universidad y por la conferencia que nos brindará. Es para Two seconds, please. También agradecemos a Fundar, con quienes estamos organizando este evento de manera conjunta. Es un placer para nosotros y esperamos profundizar nuestra colaboración. Quisiera destacar la presencia de autoridades de la universidad. Nos acompaña nuestra vicerrectora, Ana María Lois, el decano de la Escuela de Economía y Negocios, Marcelo Paz, otros decanos, secretarios y secretarias, y el director del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, Matías Culfas. Por parte de Fundar están presentes su presidente, Sebastián Seria. No sé si está Santiago Seria, no llegó todavía, lo tenía en la lista, bien. Y el director ejecutivo, Martín Reidó. Y también directores de todas las áreas de Fundar. Además, asisten autoridades de la Embajada de Corea, muchas gracias por estar hoy aquí, representantes de empresas relacionadas con Corea también. Y por supuesto presentes investigadores, estudiantes, docentes de nuestra universidad y de otras universidades. A cada una y cada uno de ustedes les agradecemos por su presencia en un evento de gran relevancia para la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM, porque con esta conferencia del Dr. Chang damos comienzo al ciclo Democracia y Desarrollo Argentina a 40 años, que llevaremos adelante desde la escuela con el propósito de reflexionar y abrir el debate sobre los desafíos de la democracia al cumplirse 40 años desde su recuperación y las perspectivas de desarrollo a futuro. A continuación le daré la palabra a Jimena Rubio. Ella es investigadora del área de políticas productivas de Fundar, quien presentará al Dr. Chang y realizará la coordinación de la actividad. Para finalizar, quisiera agradecer por la organización de este evento a Guido Sack, que es investigador tanto de nuestra escuela como de Fundar, y también a todas las personas que integran las áreas de investigación, comunicación, protocolo, internacionales, tanto de la Escuela de Economía y Negocios como de la UNSAM, y también a todo el equipo de Fundar. Muchísimas gracias. Los dejo entonces ahora con Jimena Rubio, y tengo acá los micrófonos. Muchas gracias. Hola, hola, ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Lucía, por la presentación. Es un placer para Fundar coorganizar este evento, esta conferencia, en primer lugar, porque se hace en una universidad pública como es la Universidad de San Martín. Y en segundo lugar, porque creemos firmemente, y eso creo que lo compartimos también con la gente de UNSAM, en la importancia que tiene abrir estos espacios para pensar, para debatir políticas de desarrollo productivo para Argentina que contemplen miradas distintas, miradas diversas. Y en ese sentido, acá, digamos, la presencia hoy del Dr. Chang es como una muy buena noticia, porque es alguien, no sé si han tenido la oportunidad de leer
de leerlo, pero es alguien que siempre estimula, siempre desafía a pensar de alguna manera afuera de las ideas predominantes dentro de la política económica. Por lo menos en mi experiencia, cuando yo lo he leído, siempre la sensación que me da es como esa idea de que lo que parece sentido común no es tan sentido común, ¿no? Y eso pasa un poco cuando uno lo lee. Y también, no menor, en Argentina, darnos el espacio para pensar preguntas, ¿no? Para preguntarse sobre la política industrial en un contexto en el cual siempre la macroeconomía nos está arrinconando y está arrinconando con sus urgencias a la política industrial, no es menor. Dicho esto, voy a darle la palabra al doctor Chang Ha-Chun. Antes voy a hacer una pequeña presentación de su trayectoria. Pequeña, pero importante. Después Matías Culfas, pequeña mi presentación, no la trayectoria. Después Matías Culfas va a hacer un comentario sobre la conferencia del doctor Chang y después sí, ya vamos a abrir para un espacio de preguntas. Bien, el doctor Chang es profesor investigador distinguido de Economía en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres. Anteriormente se desempeñó como profesor de Economía de la Universidad de Cambridge, universidad por la que obtuvo su doctorado en Economía. Además de numerosos artículos, de revistas y capítulos de libros, ha publicado 17 libros como autor, 5 de ellos coescritos y 11 libros editados, 7 coeditados. Sus principales libros incluyen La economía política de la política industrial, Pateando la escalera, Los malos samaritanos, 23 cosas que no te dicen sobre el capitalismo y Economía, manual del usuario. Su último libro es Economía comestible, un economista hambriento explica el mundo, de reciente publicación por Editorial Debate. Sus escritos han sido traducidos y publicados en 45 idiomas y 46 países en todo el mundo. Sus libros han vendido más de 2 millones de copias. El Dr. Chang ha asesorado a numerosas organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, organizaciones de la sociedad civil y corporaciones, tanto del sector privado como público. Actualmente es miembro del Comité para el Desarrollo de Políticas, el órgano asesor más alto de las Naciones Unidas en cuestiones de desarrollo, así como de comités que supervisan o asesoran a otras organizaciones internacionales, por ejemplo, el Instituto de Investigación para el Desarrollo Social de Naciones Unidas y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, además de otros cuerpos académicos. También el profesor Chang es ganador del premio Gunnar Myrdal de 2003 y del premio Vasily Leontiev de 2005. Ahora sí, le damos entonces la palabra al doctor Chang para escuchar su conferencia. Okay, gracias, buenas noches. That's where my Spanish ends. So I'm really sorry, but I'll now speak in English. Yeah, I think, you know, we are all kind of nationalists, but, you know, this is not to others, but there's some sorprendentes aquí. En 1962, el ingreso per cápita de la Argentina era $1.163, el de Corea del Sur 106, 11 veces más. Hoy, es un tercio. Gráficamente lo pueden ver de esta manera. Ahora, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo puede ser que Corea del Sur, uno de los países más pobres del mundo a comienzos de los 60, superó a la Argentina, que era uno de los países, una de las economías en desarrollo más ricas del mundo en ese momento? Sin mencionar que era de las 6 economías más ricas de inicios del siglo XX.
Very symptomatic of the remarkable Pero es increíble la transformación de la economía coreana a través de la industria automotriz. Todos escucharon hablar de Hyundai. De la industria automotriz. Inicialmente Hyundai comenzó como una empresa constructora en los 60. Ganaron bastante dinero ahí, especialmente haciendo trabajos en Vietnam durante la guerra de Vietnam, como las empresas constructoras de otros países no querían ir. Y comenzó a diversificarse a otros negocios. Una de las primeras diversificaciones fue la industria automotriz. Entonces, en 1967 comenzó a montar o ensamblar autos, pero era solo montaje de autos. Básicamente se importaban las partes de Ford, con el que tenía un emprendimiento conjunto, y monteaba 3.000 autos por año. Después, en 1973, la compañía anunció que iba a producir su propio modelo, cortando ese vínculo que tenía con Ford, y produjo este auto. Pony se llamó este auto. Y ven el nombre, la apariencia, era un auto económico muy... O un auto de 5 puertas, no muy sofisticado, aunque parecía bastante lindo si uno lo compara con lo que era en el momento, los autos del momento. La empresa comisionó para la construcción de este auto y contrató a un diseñador italiano para hacer lo que había sido en ese momento Giorgetto Giugiaro, que había sido uno de los diseñadores más conocidos de Italia. Básicamente, las empresas automotrices que ustedes conocen, excepto Nissan y Mercedes-Benz y Chrysler, para las demás, diseñó autos, pero fue el diseñador de este modelo que se produjo, empezó a producir en 1976, y en ese año Hyundai produjo 10.000 autos. El mismo año, Ford produjo 1.9 millones de autos y General Motors 4.8 millones de autos. Me acuerdo cuando era chico, en el 77, había un titular en los diarios coreanos: Corea exporta su primer auto. Le vendió 6 autos a Ecuador en ese momento. Seguramente Hyundai le pagó a Ecuador para que le comprara esos autos, porque ¿quién quería comprar un auto así? Entonces imagínense, si tomara la máquina del tiempo, volviera a 1976, se le dijera a las personas que esta empresa desconocida, que salió de un taller de Corea del Sur, iba a producir 0,5% de Ford, 0,2% de General Motors en ese momento. Pero después de 30 años iba a ser más grande que Ford. En menos de 40 años iba a ser más grande que General Motors. ¿Qué hubiera hecho la gente? Me hubieran encerrado en un loquero. Pero eso es lo que pasó. De 2009, Hyundai produce más autos que Ford. Desde 2015 superó a General Motors. Ahora es el número 3 del mundo después de Volkswagen. Y seguramente va a superar esas fábricas de autos porque le está yendo muy bien con los autos eléctricos. Los autos de Hyundai tienen esta apariencia hoy en día. Una transformación enorme. Esto fue muy sintomático del desarrollo de Corea del Sur. Comenzó con actividades de muy bajo nivel, fueron mejorando actividades de mayor nivel a través de políticas industriales muy fuertes.
Después voy a hablar más sobre ese tema. En cuanto a la protección, los subsidios, la investigación, el desarrollo, los aranceles. Y esto ha sido promovido por muchas personas. Pero cuando hablamos de todo esto, la gente dice, Corea, Japón, le fue bien así, pero son las excepciones. ¿Cómo se puede aprender de estos países extraños que la gente come arroz todo el tiempo? Pero en mi trabajo, pateando la escalera o retirar la escalera, esa es la traducción mexicana. Hay dos versiones en español, una de España y una de México. Esa es la traducción mexicana. En el que fue del buen samaritano. Bueno, básicamente esto es la manera en la que los países ricos desarrollaron su economía. La expresión retirar la escalera viene de una expresión del siglo XIX alemana, que los alemanes acusaban a los británicos por ser hipócritas, porque decían, mira tu historia primero, desarrollaste la industria a través de proteccionismo y subsidios, y ahora que sos el número uno, le decís a los otros países que no lo hagan. Estás promoviendo el libre comercio. Es como alguien que llega a la cima utilizando una escalera, patea la escalera para que los demás no puedan subir, no puedan seguirlos. Gran Bretaña del siglo XVIII, al Estados Unidos del siglo XIX, luego Suecia, luego Francia, Corea, Japón, Taiwán, China hoy en día, todos han utilizado políticas comerciales e industriales que básicamente tenían como objetivo desarrollar las capacidades productivas. Luego mejoraron para generar mejor nivel de industrias. Para darles un resumen breve, porque no quiero dedicar mucho tiempo a esto, porque muchos de ustedes esto lo conocen. En primer lugar, uno tiene que hacer inversiones a nivel corporativo, a nivel de las empresas. Sin las empresas productivas que inviertan en tecnología, en las habilidades de los trabajadores, en investigación y desarrollo, sin las capacidades productivas no van a mejorar si esto que mencioné anteriormente no ocurre. También otras de estas empresas que tienen subsidios cruzados con empresas que generan fondos dentro del mismo grupo de negocios para desarrollar nuevas industrias. Entonces, les dije que Hyundai comenzó como una empresa constructora que subsidió a las empresas automovilísticas, a los astilleros. Samsung, que es una de las empresas más conocidas de teléfonos celulares y semiconductores, comenzó con un ingenio azucarero, con la industria textil. LG comenzó fabricando cosméticos, pasta dentífrica, Nokia, bueno. Empresa finlandesa que fue el número uno en teléfonos celulares, comenzó como una empresa forestal, de industria forestal, como una papelera, industria papelera, y luego estableció la división de electrónicas, que no ganó dinero durante 17 años. Nokia Electronics comenzó en los 60 y sus primeras ganancias las tuvo en 1977. Entonces, sin la industria forestal, sin la industria de cosméticos, sin el ingenio, no se hubiera podido subsidiar la industria electrónica para que fuera exitosa luego. Y después también se requiere una política industrial a nivel nacional. Es necesario protección y subsidios para las industrias incipientes, pero también es necesario promover las exportaciones. Voy a hablar sobre este aspecto después cuando hable de las cuestiones macroeconómicas.
Pero es necesario el proteccionismo para las nuevas industrias, pero también hay que promover las exportaciones. Tal vez las industrias tradicionales, tal vez con las nuevas industrias, pero hay que promover las exportaciones. Y hay el control de la inversión directa extranjera, hay que hacerlo para asegurarse de que las inversiones tengan como objetivo mejorar las capacidades productivas dentro de las fronteras del país. Esto es muy importante porque muchas personas piensan, bueno, una vez que se logran las inversiones externas, se logra el desarrollo. Bueno, uno va a lograr el desarrollo, sí o no, de acuerdo, según cómo el gobierno presiona a la empresa extranjera, el tipo de acuerdos que llegue con estas empresas extranjeras para asegurarse de que esta inversión extranjera aporte al desarrollo de las capacidades internas del país. También es necesario seguir imponiendo o accionando presión para el crecimiento de las industrias incipientes y para que puedan competir en los mercados internacionales. Entonces, las industrias incipientes, como el nombre lo sugiere, es como criar un niño. Por ejemplo, al chico hay que mandarlo a la escuela. Si lo hace trabajar desde que tiene 5 o 6 años, este chico que empieza como lustrabotas o vendiendo chicles en la calle y va a terminar pidiendo en la calle o vendiendo en la calle, pero si uno lo manda a la escuela puede transformarse en lo que sea, un experto en biotecnología, economista, puede ser un contador o lo que sea. Es muy importante darle espacio para las nuevas industrias para que crezcan, pero también no se pueden proteger para siempre. Es erróneo enviar al niño de 6 años a que trabaje en el mercado del trabajo, pero también es erróneo subsidiar al niño hasta que tenga 35 o 40 años. Y como con los niños, hay que continuar poniendo presión para que el niño crezca. No voy a ir a los detalles, pero hay cuestiones que pueden hacer para alentar el crecimiento. Otro tema es que es necesario enviar al niño a la escuela y también es necesario cortar los subsidios en algún momento, pero también es muy importante ayudar al niño a que estudie. Ir a la escuela no es suficiente, así que hay que continuamente ayudar al niño y a estas industrias a través de subsidios para investigación y desarrollo, ayudas con las exportaciones, algunas introducciones que hay que brindarles a estas industrias para que puedan promover las capacidades que tienen. Y luego, si vemos las experiencias de economías exitosas, podemos ver que tienen un derecho de propiedad intelectual bastante flojo, que comienza con el siglo XIX. La mayor parte de los países europeos permitían tomar las patentes sobre algunas invenciones y venderlas a extranjeros. Entonces estuvo Peter Durant, que patentó la tecnología del enlatado y él dijo que tenía esa tecnología de un extranjero, que era un francés, pero era totalmente legal este sistema. Utilizando estas leyes laxas de propiedad intelectual, pudo ayudar a su país a que produzca
productos más avanzados y también absorber la tecnología a través de la imitación o la copia. También se promovió la investigación y desarrollo, o sea, los subsidios para investigación y desarrollo. Y en este respecto, Argentina está en un lugar muy preocupante. Existen países como, por ejemplo, Corea del Sur o Israel, que gastan más del 4.6% del PBI en investigación y desarrollo. Y también hay países como, por ejemplo, Malasia, Brasil, que gastan mucho más en proporción de lo que se gasta en investigación y desarrollo en Argentina. Ustedes me dieron una visita a los laboratorios excelentes que tienen acá, pero eso no se traduce en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Esto no está dentro de la esfera académica, así que hay que crear a los trabajadores con las capacidades correctas. No hay una manera de hacerlo simplemente. Se puede tratar de hacerlo con énfasis en los temas de STEM, de tecnología, y también algunos institutos del tipo alemán pueden tener requisitos de capacitación para los trabajadores. Hay muchas maneras. Estas son relativamente cuestiones conocidas. Cuando yo comencé a estudiar y a escribir esto, la gente no sabía. No estoy diciendo que sea el único que haya hecho esto, pero básicamente había tantos escritos sobre cómo se desarrollaron las economías principales. Inicialmente, todas estas medidas de industrialización fueron desechadas. Por ejemplo, países como Japón y Corea no lo hicieron, pero ahora reconocen que debieron haber tenido haber imitado a los países que tenían mejores tecnologías. Y hay hoy una confrontación entre China y Estados Unidos sobre tecnologías de microchip de alto grado. Todos los países están abiertos a las políticas industriales. Pongo el énfasis en la apertura porque no es que estos países no tenían una política industrial, en especial en Estados Unidos tenían muchas políticas industriales, pero no las llamaban de esa manera. La llamaban investigación vital. Entonces, mucha gente dice Silicon Valley, tienen grandes universidades, tienen capital de riesgo. El Silicon Valley surgió como investigación militar. La tecnología, la Internet, la Armada de Estados Unidos supo de los conductores en Estados Unidos y luego se lo vendió a GPS, otras tecnologías como por ejemplo el GPS. El gobierno de Estados Unidos dio todas estas tecnologías libre de gratis, y eso es lo que permitió la creación del Silicon Valley. La política industrial más importante de Estados Unidos es decirle a otros países que no tienen política industrial, y los otros países estúpidamente lo creen y eliminan sus políticas industriales. Pero Corea del Sur en los 90 y en los 2000, no estoy diciendo que esto ocurra solamente en países que están en esta región, nada por el estilo, pero hoy quiero poner énfasis en la relación entre la macroeconomía y la construcción de capacidades, porque este país
esto es un tema acuciante e inmediato. Entonces, no necesito recordarles que la inversión es capital para la acumulación de capacidades y también para el desarrollo. Sin esa inversión no se puede crecer, no se puede aumentar la productividad. Una vez más, Argentina tiene una perspectiva bastante preocupante. Según estándares internacionales, tiene un muy bajo nivel de inversión, el 16%. El promedio de los países de medios ingresos es la mitad. Entonces, ¿cómo suponen que ustedes van a aumentar su productividad y producción sin inversión? Es como no es, tal vez haya una magia en este país que yo no escuché, pero creo que es imposible. Cuando la gente se preocupa por las bajas inversiones, los estándares es reducir los impuestos y desregular. Eso es lo que dice la gente. Esto se reflejó en la facilidad de hacer negocios promovido por el Banco Mundial, una vez que y luego hubo una manipulación política, pero esto no funciona de esa manera. Piensen en un impuesto. Esta es la paradoja paraguaya. ¿Y qué significa? Si los impuestos son tan importantes para son tan bajos para este país, ¿por qué mucha gente invierte en Paraguay? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las empresas alemanas van a Paraguay? ¿Por qué? Porque el impuesto en Alemania es 30%. Versus el 10 en Paraguay. Pero estas empresas prefieren pagar 30% en Alemania en vez de Paraguay, porque el servicio que obtienen no es tan satisfactorio a través de los impuestos. La infraestructura no es buena, los trabajadores no están capacitados, no se pueden solucionar los problemas. Entonces, prefieren pagar 30% para hacer negocios en Alemania en vez del 10% en Paraguay. Entonces, cuando se trata de impuestos hay que pensar el valor por el dinero. Los impuestos en servicios son secundarios. Es como decir que uno nunca debe comprar cosas caras, pero la gente compra cosas caras, no siempre, pero las cosas más caras son de mejor calidad por lo general. La desregulación, estoy de acuerdo en que hay regulaciones que debemos eliminarlas, pero también hay regulaciones que apoyan al sector privado en su totalidad para evitar una caída hacia lo más bajo, una carrera hacia lo más bajo. Piensen en los estándares laborales, porque si se bajan las leyes laborales muy hacia abajo, se destruye la calidad de la fuerza de trabajo. Si se permite que las empresas trabajen 15 horas por día a los trabajadores, eso significa que los trabajadores van a estar cansados y que no van a producir bien. Con estas regulaciones, las empresas que quieren hacer trabajar largas horas a sus trabajadores también van a sufrir, pero a corto plazo tienen una ventaja y las otras empresas básicamente van a tener que hacer lo mismo. Y cuando se hace,
todo el mundo se mantiene en actividades de baja productividad. Paradójicamente, tener regulaciones es bueno para el negocio. Entonces, se necesitan estrategias de desarrollo de mercado privado, mejorar la estrategia nacional para mejorar la industria, tener inputs que son para empresas individuales, como por ejemplo capacitación de la fuerza de trabajo, investigación y desarrollo, infraestructura y marketing de exportaciones. Y también a través de un banco central que baje las tasas de interés y que evite la sobrevaluación. Una combinación de altas tasas de interés y una sobrevaluación de la moneda es la manera más segura de destruir el sector exportador. No sé sobre la situación específica de Argentina, pero esto es lo que pasa en Brasil, por ejemplo. En los 70 Brasil producía más cuestiones industriales que Corea, Japón y China en su conjunto, todos juntos. En los 80, 35% de la producción brasileña era industrial. Hoy es solamente 9%. ¿Y por qué? Porque desde el principio del gobierno de Cardoso hasta la presidencia de Dilma Rousseff, la tasa de interés real era la más alta en todo el mundo. 8%, 10% y a veces 12% de interés. Entonces, ¿por qué invertir? Entonces, una vez fui a dar una charla a la Asociación Industrial de San Pablo y les dije, bueno, ustedes deben estar locos. ¿Por qué se preocupan? Porque pueden comprar un bono soberano y tienen un 30% de retorno. ¿Y por qué están en el país erróneo? Porque esto es una locura. Entonces, ese tipo de entorno no se puede esperar que haya inversiones. Esta es una sentencia de muerte para la economía real. Entonces, tienen esas políticas del Banco Central, en especial en Corea del Sur. Las tasas de interés real eran negativos en los últimos años, en los 60 y 70, con excepción de algunos años, siempre fueron negativos en los 60 y 70. Y de esa manera pudieron mejorar la política monetaria. El Banco Central influenció los créditos según la estrategia industrial. No voy a ir a los detalles ahora, pero el Banco Central también capitalizó y apoyó otros bancos de desarrollo que dieron créditos a largo plazo para proyectos de maneras diferentes. Por ejemplo, créditos a mejores tasas, comprar bonos. Y esta idea de que el Banco Central solamente se debe preocupar de la inflación es demasiado restringido y es una de las peores cosas que el Banco Central puede hacer. Yo voy a hablar más de la inflación más adelante. Otro elemento importante en la estrategia macroeconómica es la balanza de pagos. Quisiera decir que sin relajar las restricciones de pagos no debería haber un desarrollo económico. Porque los países no pueden producir sus bienes de capital y de las tecnologías que sean en
algunas medidas suficientes para un éxito de exportaciones y desarrollo económico. Entonces, los intercambios extranjeros que se pueden utilizar para las máquinas y tecnologías son realmente vitales. Sin estos intercambios extranjeros no se puede invertir, porque ¿en qué uno va a invertir? Si no se invierte, no hay crecimiento. Entonces, sin suficiente habilidad para las importaciones, no hay desarrollo económico. Y por eso las exportaciones son importantes, son cruciales. Pero no confundan este énfasis sobre las exportaciones con la recomendación del libre comercio. Aquí es donde las economías de libre mercado le juegan una mala pasada o les hacen trucos, porque especialmente en los países como Argentina, que tuvieron un periodo de sustitución de importaciones, el libre comercio y la economía de libre mercado impulsaba a las otras personas diciendo, bueno, las exportaciones son muy importantes, tenemos todo tipo de problemas por falta de exportaciones y limitaciones de la balanza de pago. Y luego hacen estos truquitos diciendo, bueno, por eso tenemos que recurrir al libre comercio. Pero no es así como uno aumenta las exportaciones. Sí, a ver, uno podría a corto plazo aumentar las exportaciones, devaluando la moneda o hacer algún tipo de incentivos para las exportaciones, pero a largo plazo no va a poder seguir aumentando las exportaciones solamente si uno lo va a poder hacer solamente si desarrolla las industrias. Si no desarrolla las industrias, se va a quedar atrapado en lo que se llama la trampa de los ingresos medios. La única forma de evitarlo es seguir desarrollando nuevas industrias de exportación que exijan la protección de las industrias incipientes. Esto es lo que hizo Corea. Al comienzo era un país muy pobre, sin habilidades. Entonces, ¿qué exportábamos? Juguetes de peluche para las tiendas departamentales de los Estados Unidos, remeras, zapatos, zapatillas. Y en algún momento Corea del Sur produjo el 90% de la producción de Nike. Hoy solamente es un 1%, solamente las zapatillas más caras. Entonces, se comienza con algo así. Sí, Argentina tiene más suerte que Corea del Sur porque tiene una gran cantidad de recursos naturales. Nosotros tenemos que realmente ser duros con nuestros trabajadores porque no tenemos otra cosa para exportar. Y una vez que uno logra el intercambio internacional para poder alimentar estas industrias, comienza a invertir en cosas un poco mejores, por ejemplo, líneas de montaje para el montaje de televisiones blanco y negro o radios. Y después uno comienza a invertir en cuestiones más ambiciosas como las acerías y industrias de los astilleros, automóviles. Uno toma el capital extranjero y después invierte en semiconductores, etcétera. Pero todo esto requiere, en primer lugar, de la protección de las industrias incipientes, porque algunas industrias de los semiconductores no ganaron dinero por los primeros 4 o 5 años. Hyundai estaba protegida hasta 1988. No se podía importar nada a Corea del Sur. No podía importar un auto japonés a Corea del Sur. No se podían importar autos. Entonces, todas estas mejoras se lograron a través de una coordinación muy de cerca entre la sustitución de importaciones y la promoción de las exportaciones, la protección de las industrias incipientes y la promoción de las exportaciones. Porque si no, uno se queda atrapado en esta trampa de los ingresos medios. Tailandia es un gran ejemplo de eso. Inicialmente le fue muy bien.
las exportaciones de productos de mano de obra intensiva a fines de los 80. Tailandia era la economía de mayor crecimiento, más rápido del mundo, porque no tenían una política industrial para proteger a la próxima generación de industrias de exportación. Y ahora quedaron ahí atrapados en un nivel de $4.000, $5.000 y han estado en ese nivel en los últimos 20 años. También es necesario controlar las importaciones innecesarias, especialmente el consumo suntuario, productos suntuarios. En Corea se ejercitó un control muy severo en la importación de productos suntuarios hasta fines de los 90. Se prohibió la importación, por ejemplo, de bananas. Entonces, cuando yo crecí, pensamos que las bananas eran algo muy caro, porque no se podían comprar bananas. Había algunos embarcos a través de Taiwán. Y cuando se liberalizó el comercio internacional, bueno, nosotros podíamos visitar, pero no era solamente con esos países, sino que hubo controles muy fuertes en el uso del tipo de cambio, aún en Europa hasta los 70. Hasta los 70 los británicos no podían sacar más de 50 libras del país para poder hacer viajes al exterior. 50 libras en esos días era como 300, 400 libras del día de hoy, pero es poco dinero. Entonces, no fueron solamente esos países. Yo sé que parece increíble, imposible esto. En Argentina y otros países de América Latina, que la gente de clase media se va de viaje una vez por año a hacer shopping a Miami, que se cree que son derechos humanos básicos. No estoy diciendo que haya que imponer medidas draconianas como las que adoptó Corea o Japón en el pasado, pero de alguna manera hay que asegurarse de que las exportaciones que se realizan y los ingresos que se obtienen se utilicen cuidadosamente. Y luego la inflación. Bueno, un alto nivel de inflación, por supuesto, que es malo para el desarrollo económico. Pero, una vez más, esto no debería llevarnos al otro extremo o a buscar la baja inflación, porque no hay ningún tipo de evidencia que un bajo nivel de inflación del tipo de que recomienda el FMI, entre un 1 y un 3%, sea necesario o inclusive positivo. Bueno, no existe evidencia que la inflación dañe el crecimiento. Si está por debajo entre un 8 y un 10% como mínimo, y posiblemente hasta un 40%. Depende de los estudios que uno considere. De todos los ejemplos más concretos, en los de los 60 y los 70, que Corea del Sur tuvo el crecimiento económico importante, la inflación estaba entre un 18, 19, 20%, mucho más alta que otros países de América Latina. El formato está un poquito raro acá. La tasa de inflación de Corea de los 60 fue prácticamente tan alta como la de Argentina, 21%. Corea, 17%. Entonces, podría hablar mucho más sobre otras cosas, pero permítame tratar de redondear. Ahora, si comparamos lo que pasó hace 10 años, sin lugar a dudas lo que pasó hace 30 años, hay mayor aceptación de que es necesario, que ustedes necesitan utilizar algún tipo de política industrial para promover el desarrollo de las capacidades productivas. Pero lo importante es que esa historia debe integrarse con la historia macroeconómica del país. Y sí, bueno, esto no es nada nuevo. A ver,
Se ha hablado ya en los 50, en los 60, en la estructura de América Latina, en todas las economías de desarrollo, como la de Albert Hirschman. Ellos, Hollis Channery, hablaron de estos modelos. No digo que esté contándole algo completamente nuevo, pero me parece que hay una separación lamentable entre el discurso de políticas industriales y el discurso, la retórica de la política macroeconómica. Hay algunas personas que solamente piensan en las políticas industriales. Hay que promover esto, lo otro, muy bien, pero también este discurso de las políticas industriales tienen que construirse o enmarcarse justamente en un marco macroeconómico correcto. De lo contrario, no se transforma en Brasil. Brasil ha tenido políticas industriales muy sofisticadas, registros comerciales increíbles en la promoción de ciertos sectores, posibilitando que les posibilitó ponerse a la vanguardia en cuestiones tecnológicas, pero el entorno general hace que las inversiones sean imposibles, lo que sobrevalúa la moneda. Es como darle a un paciente que tiene un problema cardíaco una aspirina. Es un paliativo simplemente. Especialmente el otro lado de esta imagen, esta perspectiva, las personas que les preocupan la cuestión macroeconómica y que no piensan en las capacidades productivas o las políticas industriales, porque ellos dicen, no, necesitamos bajar el déficit comercial, el déficit de la cuenta corriente, reducir la inflación, todo está muy bien. Pero si no se invierte y no se construyen las capacidades industriales, el espacio macroeconómico que hemos creado a través de todas estas políticas monetarias y fiscales no van a ser positivos, se va a arrepentir unos 5 o 6 años más tarde de lo que hizo. Ustedes de alguna manera resolvieron la crisis financiera, la crisis de la deuda a comienzos de los años 2000, acumularon ciertas reservas, crearon algún espacio para invertir en capacidades productivas y, perdón por la expresión, lo sonaron. No hicieron nada con eso. Entonces, esta vez, si repiten esa misma receta, si cortan el gasto público, devalúan o lo que sea, reciben el dinero de los chinos o del FMI o de quien sea, y generan otro espacio macroeconómico, y si lo arruinan con los viajes a Miami para hacer shopping todos los años, van a tener que volver a hacer lo mismo dentro de 7 u 8 años. Entonces, creo que las economías industriales y las cuestiones la macroeconomía tienen que tener un diálogo, no solamente acá en la Argentina, quiero decir, porque no se puede resolver este problema simplemente mirando un lado de la moneda. Hay que generar capacidades productivas, pero es necesario contar con un espacio macroeconómico y las condiciones necesarias para poder hacerlo. Hay que lograr un equilibrio en las variables macroeconómicas, pero si ustedes no utilizan ese espacio creado para desarrollar las capacidades productivas, van a volver a repetir esto 7 u 8 años más tarde. Entonces, espero realmente que mi provocación los lleve a generar un debate productivo y para que puedan mirar el mundo de otra manera. Y permítame a concluir acá mi conferencia. Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Okay. Muchas gracias, doctor Chang. Pasamos ahora a los comentarios. Voy a decir
Culfas Matías, te explico por qué, porque me hice investigación para la presentación, me dijeron que en coreano, en los eventos formales, se dice primero el apellido, después el nombre, así que Culfas Matías. Matías Culfas es licenciado en Economía por la UBA y doctor en Ciencias Sociales y magíster en Economía Política por Flaxo. Sus áreas de especialización son desarrollo y políticas económicas, sector industrial, pymes y sector externo. Actualmente se desempeña como director del doctorado en Ciencias Económicas de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM y es docente de grado en la UNSAM y la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente fue director del Banco Nación, gerente general del Banco Central, subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación y ministro de Desarrollo Productivo de la Nación entre 2019 y 2022. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y profesionales. Su libro más reciente es Un peronismo para el siglo XXI, publicado por Editorial Siglo XXI. ¿Tiene la palabra? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, estimado profesor Chang, por la visita y por esta brillante conferencia. Muchas gracias a Fundar por esta iniciativa y por compartir esta presentación de hoy. Sebastián Seria, Martín Reidó, a todos los presentes, por supuesto, a las autoridades de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, primero agradecerle al profesor Chang, mencionar que el profesor Chang es un muy destacado economista a nivel internacional, de los economistas más reconocidos en términos de sus aportes a la economía del desarrollo. Y destacar además que adicionalmente a estos aportes académicos que he realizado, que han sido ampliamente reconocidos, el profesor ha tomado una decisión importante en su vida, que es trabajar mucho en la divulgación de las ideas. Es decir, no solamente en términos de la producción académica, sino también una gran cantidad de libros y artículos, donde lo que busca justamente es transmitir estas ideas de una manera mucho más llana y que puedan ser leídos por el gran público, no solamente por el público académico, generando un diálogo interesante en materia política y con diferentes actores de la producción, del mundo laboral, así que en ese sentido también vale el reconocimiento al profesor Chang. Creo que entre los principales aportes hay dos que me gustaría destacar antes de entrar en el contenido de la presentación de hoy. Uno es, como decía Jimena al principio, este cuestionamiento a la sabiduría convencional. Es decir, de una manera muy precisa y con un recorrido que atraviesa tanto la historia como las ideas económicas, bueno, va derribando muchos mitos que se han instalado, ¿no? Creo que el mito más evidente está claro cuando el profesor Chang retoma aquella vieja idea de patear la escalera, es decir, y de ahí viene su segunda pregunta, que es justamente por qué los países desarrollados terminan siendo malos samaritanos. Es decir, y de ahí su recomendación de que los países en desarrollo lo que deben hacer no es aquello que impulsan los países desarrollados, sino aquello que efectivamente hicieron los países desarrollados en su historia, y ahí destacar las ideas originales de Liszt, de Hamilton, tantos aportes que aparecen tradicionalmente en sus libros. El segundo gran tema creo que es la manera en que el profesor Chang destaca que el camino al desarrollo es un camino complejo, sinuoso, que así como hay que rehuir del pensamiento mágico que plantea que el libre mercado te lleva al desarrollo, también hay que rehuir de la idea que esto es algo sencillo de realizar, que lleva tiempo, que en muchos casos las diferentes iniciativas productivas tardan en madurar, muchas de ellas tropiezan o fracasan. Recuerdo la experiencia de Toyota que describe el profesor Chang en ¿Qué fue el buen samaritano?, justamente mostrando los primeros avances y cómo las primeras exportaciones de vehículos de Toyota a Estados Unidos fracasan, no funcionan adecuadamente. Hay un amplio debate acerca de si Toyota debía perseverar en el sector automotriz o debía dedicarse a otra cosa, ¿no? Toyota estoy hablando, no cualquier automotriz, justamente como también contaba el caso de Hyundai, que me parece sumamente ilustrativo. Es decir, que también destacar que esto requiere coherencia en las políticas públicas, continuidad en las políticas públicas y perseverancia también, por supuesto,
en el sector corporativo, el sector privado, las iniciativas que se van desplegando. Y aquí, por supuesto, hay un montón de aprendizaje para extraer para las experiencias de Argentina y de otros países de América Latina. Dicho esto, quisiera hacer algún comentario respecto a la presentación de hoy del profesor Chang, que nuevamente, una vez más, termina siendo muy ilustrativa y contundente en lo conceptual y en los datos que el profesor aporta. Hay un tema que me parece sumamente relevante para analizar las experiencias de América Latina, y ahí, por supuesto, el profesor Chang ha mencionado a la Argentina, así que nos interpela en esta discusión. Los casos que el profesor Chang generalmente menciona en sus ejemplificaciones tienen que ver con países pobres que en muy poco tiempo, en muy pocos años, salen de la pobreza, y no solo eso, sino que se terminan convirtiendo en países desarrollados. La verdad que hace algunas décadas se discutía si Corea del Sur era un país desarrollado o un país en desarrollo. Creo que ahí no hay mucho para discutir. Es un país de altos ingresos, con una estructura productiva compleja, con un gasto en I+D, como lo mostró el profesor Chang, muy elevado, entre los más elevados del mundo. Y era un país, como bien lo mostró, muy pobre al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y encima después tuvo su propia guerra interna. El caso de China, ni hablar. China era uno de los países más pobres del mundo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con niveles de analfabetismo, de mala atención de salud, que eran realmente alarmantes. Uno los lee en los ojos de hoy y realmente son llamativos. Y hoy China, bueno, ¿qué es China hoy? ¿Es un país en desarrollo, país desarrollado? Es una pregunta compleja de realizar, ¿no? La verdad, cuando uno ve nuevamente, ¿no?, el nivel de ingreso de China lo pone como un país de ingreso medio, pero claramente la estructura productiva está avanzando a velocidades pocas veces vistas en la historia de la humanidad, y en cuanto a su complejidad, tecnificación, los nuevos productos a nivel internacional están siendo dominados por empresas chinas. Hablamos de lo que tiene que ver con la electromovilidad, telefonía, son rubros altamente dinámicos, y China se especializa y empieza a ganar la batalla tecnológica en estos sectores. Pero insisto, son países que arrancaron de un nivel muy bajo y se desarrollaron rápidamente. Y ahí viene la pregunta respecto a lo que mencionaba el profesor Chang. ¿Qué pasa con los países de América Latina? En muchos casos países de ingresos medios, como Brasil, Chile, la Argentina, México. Son casos de países donde aparece la trampa de los países de ingresos medios. Podemos mencionar justamente como una de las restricciones aquello que el profesor Chang mencionaba como una política que había sido posible implementar, es decir, fortalecer la inversión con elevadas tasas de ahorro interna y en forma concomitante con restricciones muy concretas, restricciones al acceso a determinados bienes, servicios, ejemplificado con la provocadora, muy realista frase de los dólares que nos gastamos los argentinos en Miami, dólares que desperdiciamos, que se restan, digamos, del el financiamiento al desarrollo industrial, productivo y tecnológico. Y ahí viene la cuestión, porque en la trayectoria que mencionaba el profesor Chang sobre Corea del Sur, seguramente aquello que parecía un bien inaccesible, él mencionaba el caso de las bananas, algo que por ahí para nosotros nos parece algo cotidianamente accesible. Bueno, no es lo mismo la implementación de restricciones sobre países que ya tienen niveles de ingresos medios y que justamente lo viven, como bien mencionó el profesor Chang, como una restricción a sus derechos, que países donde en realidad lo que se ve es una movilidad social ascendente permanente. Es decir, la condición de legitimidad política está fuertemente basada en que las generaciones de Corea del Sur actuales claramente viven mejor que sus padres y claramente mejor que sus abuelos. Y algo parecido ocurre y sigue ocurriendo, por ejemplo, en el caso de China. Creo que son interrogantes para los cuales el profesor Chang nos ha aportado hoy un montón de elementos muy interesantes para analizar, para discutir y me parece para pensar buena parte de lo que son las políticas que se vienen. Creo que está clarísimo que el mundo que se viene es un mundo donde la política industrial juega un papel crucial. Un mundo donde, como bien expresó el profesor Chang, no se trata de estabilizamos y después hacemos política industrial o hacemos política industrial y no nos preocupamos por la estabilización. Las dos cosas van de la mano. Una buena política macroeconómica tiene que estar asociada a una buena política productiva y viceversa. Entonces, me parece que son
un montón de elementos para los cuales el profesor Chang ha aportado hoy muchísimos elementos y personalmente en nombre de la Escuela de Economía y Negocios, de la UNSAM, se lo quería agradecer. Así que bueno, este breve comentario antes de pasar a las preguntas. Nuevamente, profesor, muchas gracias por su presencia y por la excelente conferencia. Bien, podemos abrir el espacio entonces de preguntas. Vamos a tomar 3 preguntas en primer lugar. Ahí hay un micrófono. Yo me voy a tomar la atribución, ya que estoy acá, quizás de hacer una pregunta, pero antes, ¿no? Antes de abrir a las 3, pero cuando lo escuchaba, ¿no? Pensaba respecto a los desafíos, más allá del chiste ¿no? Estos espacios, ¿no? de política que usted dice para la política industrial que se deberían generar cuando hay ciertos equilibrios macroeconómicos. Y la pregunta en Argentina es cómo hacemos, ¿no? Estaba leyendo el libro de Matías, que lo empecé a leer, creo que en un momento, si no me equivoco, dice, bueno, y Argentina no arranca, ¿no? O sea, no arranca. ¿Y por qué no arranca? Y una de las cosas que quizás yo pensaba... hay 2 elementos que son interesantes del libro suyo. Uno que tiene que ver con pensar la necesidad de pensar qué coaliciones de actores van a sostener esa política industrial. En línea un poco quizás pensando el ejemplo que usted daba del estado de bienestar, ¿no? Esta coalición entre el acero y el centeno del estado de bienestar alemán, ¿no? ¿Qué actores van a sostener esa política cuando se genere ese espacio? En Argentina quizás es algo para pensar. Y la segunda cuestión que también pensaba, que para mí, por mi formación, que soy politóloga, siempre es algo preocupante, y en Argentina en particular, es el Estado, ¿no? Más allá de pensar los instrumentos de política industrial, que usted los describe muy bien y de alguna manera muestra ese menú de política industrial en su libro, pensar también... qué tipo, en términos, digamos, qué tipo de organizaciones, qué tipo de forma organizacional debería tomar el Estado para poder implementar esos instrumentos y esas políticas. Porque digamos, da la sensación siempre en Argentina que más allá del menú de instrumentos tenemos muchas dificultades, ¿no? Poco músculo para poder llevar a cabo esas políticas. Y de vuelta pensaba también el contexto en el que se implementan políticas industriales es importante. No es lo mismo implementarlas en un contexto autoritario que en un contexto democrático. ¿No? Los famosos estándares de desempeño de la política industrial. Alguna vez leí un artículo que decía era mucho más probable y mucho más fácil implementarlos en contextos autoritarios que en contextos democráticos. No quiere decir que fuera imposible en contextos democráticos, pero claramente ahí hay un desafío mayor. Y eso requiere un Estado más inteligente. Y Argentina pareciera que tuviera serias dificultades para innovar en términos de su Estado, ¿no? De pensar nuevas formas organizacionales. Entonces quizás la pregunta ahí va un poco también a cuáles son esas formas organizacionales que son, por su experiencia y por su conocimiento, son, digamos, importantes o interesantes para que nosotros pudiéramos tomar en consideración. Bueno, esa era un poco la pregunta y lo que había estado pensando cuando leía el libro y lo escuchaba, pero abrimos el espacio también para 3 preguntas en este primer bloque. Yeah, thank you for your talk. I would like to ask you how, if you can describe how Korea, ¿podría describir cómo Corea, al ser un país tan pobre, pudo desarrollarse? ¿Cuál fue el acuerdo político? ¿Cuáles fueron los ingredientes principales del éxito? ¿Podría, por favor, comentar sobre eso? Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta, los ejemplos históricos que usted dio en su presentación
se focalizaron sobre todo en el caso coreano, que tuvo, digamos, su gran proceso de desarrollo entre los años 60 y 90, ¿no? Y uno de los ingredientes, me parece, adicionales a la escalera que cae, no es solamente no hace referencia solamente a las políticas, sino también al contexto de la organización de la producción a nivel mundial. Es decir, el contexto de los años 60 y 70 era un contexto en donde los estados nacionales tenían, digamos, o el sistema productivo se organizaba en torno a estados nacionales, mucho más de lo que comenzó a suceder a partir de los 70, 80, 90 en adelante, y eso impone un nivel adicional de restricción que vuelve menos efectiva quizás también la política económica. Entonces quería saber cómo podía quizás actualizarse esa lectura a un contexto más actual, digamos, lo que comúnmente se denomina cadenas globales de valor. ¿Alguna pregunta más? Ahí, bien, una mano, pasar. Ahí. Sí. Hi, thanks. To achieve these profound transformations, we need consensus. And in this country, and all these fragmented societies, we can't achieve that. So, in your opinion, what could we do? Okay, yeah, thank you for all those por estas preguntas tan interesantes. Yeah, I mean, sí. A lot of questions are focusing on muchas preguntas se centran en cómo se construye las bases políticas con diferentes tipos de economías en Argentina. Lo más importante es, y Jimena ya lo mencionó, es el ejemplo alemán de granos y acero, y ustedes están familiarizados con ese ejemplo. Cuando Alemania fue unificada con Prusia, básicamente Bismarck, esta persona que lo logró, inicialmente tenía una alianza con los liberales. Entonces, estas eran personas que estaban a favor del libre mercado. Inicialmente practicaban el libre mercado, pero Bismarck rápido tuvo una situación difícil porque Alemania se unificó cuando los granos de América inundaban Europa por el desarrollo del ferrocarril con las locomotoras, etc. Entonces, esto destruyó la base política de Bismarck. Los Junkers de Alemania producían grano y muchos alemanes querían comprar los granos americanos en vez de los alemanes, en este caso el centeno. Entonces Bismarck tuvo la solución de ofrecer una protección contra los granos provenientes de América. Entonces, y como contrapartida debían apoyar el capital industrial que emergía en químicos, máquinas, la industria siderúrgica, para protegerse de la competencia de Gran Bretaña y otras economías. Entonces, por eso hablamos de un matrimonio entre los granos y el acero. Entonces, Bismarck creó las bases de la economía alemana. Utilizaron estas medidas proteccionistas muy fuertes y
En 30 años, Alemania sobrepasó a Gran Bretaña en producción y productividad. Entonces, Argentina necesita construir una nueva coalición, porque ahora ustedes tienen y por supuesto exagero acá, tienen esta falta, y exagero porque no tengo un conocimiento cabal de la política argentina y tal vez lo exagere más de lo que yo pienso, pero ahora tienen esta división entre dos grupos. Un grupo que dice vamos a descansar en mercados internacionales con Perón, Evita la sustitución de importaciones, etcétera, sin considerar el aumento de exportaciones y temas macroeconómicos. Y otro grupo dice, bueno, vamos a abrir todo, vamos a bajar los impuestos, a abrir toda la economía, y eso va a estar bien. Entonces, esto puedo describirlo como un realismo mágico. Es hacer eso y esperar lo mejor. Entonces, ¿cómo se construye una nueva coalición cuando los dos grupos principales están tan enfrentados? No estudio ciencias políticas, no estoy muy involucrado en la política argentina, pero quisiera saber cómo. Tiene que tener una imaginación muy audaz y tienen que ser pragmáticos y construir una coalición que les sirva, que necesiten para tener una economía productiva, que tenga un sostenimiento macroeconómico. No sé exactamente cómo hacerlo, pero ustedes también les pueden decir a los capitalistas industriales que votar a los neoliberales, como dicen los ingleses, es como que los pavos voten a la Navidad. Son personas que van a destruirlos y que van a estar felices en destruirlos. Entonces, ¿por qué van a votarlos? Hay que poner una cuña entre esas personas y tener un neoliberalismo más actual, más moderno. Entonces, cuando hablamos de nuevas coaliciones, no tenemos que imaginarlos. Por ejemplo, Suecia, un país famoso por relaciones industriales pacíficas, el estado de bienestar, derechos de los trabajadores. Y siempre fueron así. En 1920, Suecia tenía las peores relaciones industriales en el mundo, según el número de días no trabajados por trabajadores al año, los días de huelga. Entonces, estos periodos, después de 20 años, después de huelgas industriales constantes, un lockout del capital, el país casi se destruía, y en los 1930 se dieron cuenta de que no podían seguir haciéndolo, que se iban a ir. Entonces luego tuvieron un acuerdo en el que el capitalismo apoyaba a los sindicatos, que decían que tenían la libertad de existir, y los sindicatos dijeron que no podían, se comprometieron a no obstruir la economía, y de esa manera se transformó en un estado de bienestar con personas muy ricas. En Suecia, a pesar de ser uno de los países más igualitarios en el mundo, tiene la peor concentración de poder corporativo. Es la familia Wallenberg,
que controla básicamente el 40% del sector corporativo en Suecia. Cualquier cosa que produzcan, con excepción de Volvo e IKEA, es propiedad de esta familia. Algunas veces 20%, alguna participación de 15%, etcétera. Pero esta familia controla todo, a pesar de que los presidentes, hay 3 que son todos primos, hay 3 presidentes de este grupo industrial de negocios, no aparecen en la lista de las 100 personas más ricas en Suecia, porque básicamente canalizan todas estas ganancias en las fundaciones y luego las devuelven en investigación, desarrollo. No digo que copien a Suecia, pero les digo que hay ejemplos reales y se pueden ver cómo se puede construir con la política. Otro caso, por ejemplo, Singapur. En el libro de economía, estándares económicos, se habla de la política de libre comercio de Singapur y la actitud que tiene sobre las inversiones extranjeras. Pero nunca escucharon que casi el 90% de la tierra de Singapur es propiedad del gobierno. Más del 80% de las viviendas las brindan las empresas del Estado a través de créditos, y más del 20% del PBI lo producen empresas estatales, incluyendo las aerolíneas. Entonces, a veces yo provoco a los alumnos y les digo, bueno, díganme una industria, una empresa en Singapur que cumpla con las teorías keynesiana o marxiana. Bueno, Singapur realmente tomó decisiones pragmáticas basándose en cierta coalición política que básicamente aceptó todas las limitaciones y las realidades de la economía. Entonces se trata de un país muy pequeño, un estado, ciudad, altamente poblado, y aceptaron que sin controlar la tierra y las viviendas no podían lograr una estabilidad política. Y eso es lo que hicieron. Comenzaron. El gobierno tiene como un 50% de la tierra y sigue comprando en los últimos 50 años hasta que llegó al 88%. Entonces, ¿por qué siguen estas políticas socialistas y también practican el libre comercio cuando otros países similares en la región como Corea, Taiwán, practican el proteccionismo? Bueno, porque Singapur inicialmente se desarrolla como un socio comercial del Imperio Británico en el sudeste asiático. Y ellos dijeron, bueno, tenemos esta ventaja y no la vamos a desperdiciar. Entonces, tuvieron que aceptar el libre comercio, pero luego se dieron cuenta que si seguían el libre comercio no se podía generar capital internamente, porque ni siquiera se podía hacer una protección industrial. Entonces comenzaron a invitar a las empresas extranjeras. Y no solamente les decían a las empresas extranjeras, vengan a hacer lo que quieran. No, ellos estaban muy focalizados. Les decían, queremos que desarrollen la industria electrónica o la industria farmacéutica. Hablemos entonces con estas empresas para que vengan. Bueno, se dirigían a ellos, les proponían lo que querían hacer, y qué era lo que querían, lo que ellos podían hacer por estas empresas también. Pero si se depende mucho de las empresas extranjeras, ellos se daban cuenta de que había que imponer ciertos controles de la economía y comenzaron a establecer todas estas empresas estatales de semiconductores, de astilleros, etcétera, como para controlar la situación. Así surgió. No sé cómo podría Argentina hacer este tipo de políticas choqueantes, construir uno de los países más industriales con la peor concentración corporativa del mundo, o combinar
combinar, por ejemplo, la titularidad, la propiedad de la tierra por parte del Estado con el libre comercio. Bueno, no sé exactamente qué combinación sería mejor, no podría sugerir a Argentina la mejor manera para hacerlo. Pero si ustedes siguen diciendo no podemos hacerlo, no lo van a hacer nunca. Corea en los 50 se describía como, digamos, un país como un abismo, que si uno le tiraba dinero no pasaba nada, como un agujero sin fin, digamos. Entonces las generaciones anteriores decían, no tenemos esperanza, la gente es vaga, no quiere trabajar en las empresas, por la cultura Confucio, que no mira bien a los comerciantes y a los abogados. No sé, todos querían estudiar abogacía. ¿Para hacer qué? No sé. Bueno, ustedes van a tener que encontrar su propio camino. No puedo decir más que eso. Tienen que mirar lo que hicieron otros países. ¿Se creen que los otros países lo hicieron solamente porque era fácil o porque estaban destinados a hacerlo? ¿Porque tuvieron una suerte grandísima o patriotas? No, todos tuvieron dificultades, enfrentaron dificultades. Y de alguna manera lograron forjar esas coaliciones políticas que les permitieron superar esos problemas. Bueno, pensando en esto, cuando les di los ejemplos de países como Corea, Taiwán, el tema de la democracia y los gobiernos autoritarios, obviamente que esto surgió inevitablemente. Bueno, en primer lugar, permítame que les comente que la mayor parte de los gobiernos autoritarios siguen políticas de libre comercio. Corea, no sé si es la excepción, no hay nada inevitable entre la relación entre los gobiernos autoritarios y el intervencionismo. Porque las políticas autoritarias facilitan a las élites monopolizar el dinero, la riqueza, robar dinero. Entonces, las que hablamos son excepciones en realidad. Pero también hay otros países que utilizaron las políticas industriales similares a las de Corea y la de Taiwán, a pesar de ser democracias en pleno funcionamiento. Francia, Noruega, Finlandia, Japón. Entonces, no hay un vínculo inevitable entre estos conceptos. Habiendo dicho esto, sí, por supuesto, podría haber algunas cosas que se facilitan si uno tiene un gobierno autocrático, pero bueno, depende de si estos gobiernos autoritarios eran aceptables. A ver, eventualmente Corea y Taiwán rechazaron el autoritarianismo. Y yo sé, en 4 años vamos a celebrar el 40 aniversario de nuestra democracia, pero mientras duró, estas cosas se aceptaron solamente porque se mejoraba la vida de la gente común, los estándares de vida de la gente común. Entonces, a pesar de que estaban estos regímenes autocráticos, hay distintos tipos de autocracias, y esto es algo que también hay que tener en cuenta. Ahora, la otra pregunta era si los cambios en la economía global, especialmente el surgimiento de las cadenas de valor globales, implican que es necesario utilizar distintas formas de políticas industriales. Sí, bueno, eso es verdad, pero significa que uno necesita distintas maneras de mejorar la economía en vez de que el hecho de que el surgimiento de las cadenas globales
generen políticas que sean contraproducentes. Bueno, creo que cuando pensamos en este vínculo pienso en las Filipinas. Si uno va a la página web del Banco Mundial, existen estadísticas muy interesantes, que es la participación de la fabricación de productos de alta tecnología en el total de fabricación. Esto está básicamente en los productos que exportan los países. Filipinas es la economía más avanzada del mundo en este sentido. Es como un 65% de las exportaciones manufactureras son en alta tecnología. Corea es un 35% de exportación de alta tecnología. Los Estados Unidos 25%, a pesar de que Filipinas 35, Corea es 35.000 y los Estados Unidos 60.000, porque a pesar de que exportan productos de alta tecnología, están totalmente integrados. La Filipina es la que está totalmente integrada en toda la cadena de valor agregado. Bueno, no tiene nada de malo esto. Básicamente así comenzó Corea o Taiwán. Hay que seguir mejorando y por eso es necesario tener políticas industriales. Y como Filipinas no hizo nada de eso, sigue con estos trabajos de baja calificación para siempre. En los 60, las Filipinas era la segunda economía más rica de Asia, después de Japón. Era 2,5 veces mejor que Corea del Sur. Corea del Sur enviaba a los funcionarios a Filipinas para aprender sobre políticas económicas, pero como no mejoraron su economía, ahora no es el país más pobre, pero está atascado en la parte inferior de la jerarquía de desarrollo económico. Entonces, las cadenas de valor global facilitan y dificultan, digamos, el desarrollo industrial. Lo facilitan porque uno no necesita tener toda la cadena de valor agregado dentro de las fronteras del país para desarrollar cualquier industria automotriz, farmacéutica o lo que sea. En un sentido, facilitan las cosas, porque una vez que uno es parte de esa cadena, le resulta más difícil mejorar, porque uno queda como estancado, tiene control de las empresas transnacionales y el acceso a las tecnologías y al tipo de cosas que a usted le permite mejorar el desempeño, bueno, se dificultan. Entonces requiere de una forma de abordaje diferente comparada con lo que ocurrió en los 60 y los 70. Pero bueno, Corea y Taiwán fueron los primeros países que explotaron esas cadenas de valor globales, porque todos estos puestos de trabajo, líneas de montaje, estamos montando televisiones para empresas estadounidenses, para empresas japonesas, pero la diferencia entre Corea y Filipinas es que Corea, Taiwán, se aseguraron de que utilizaran este ingreso a las cadenas de valor agregados inicial para mejorar la cadena y para generar su propia cadena. El ejemplo más simbólico es el de LG. Comenzó con una línea de montaje muy baja para RCA, que es una empresa estadounidense, esa fue la empresa que inventó la televisión a color, pero después se fundió en 2010. LG la compró y la absorbió y bueno, empezaron como campesinos comprando los latifundios. Entonces esa es la diferencia entre Corea y las Filipinas. Sí, sin ningún lugar a dudas, somos escépticos de copiar el viejo modelo, pero esto no significa que se reduzca la posibilidad de mejorar y de generar políticas industriales pertinentes. Estoy hablando mucho, ¿no? Pero bueno,
Son preguntas complicadas realmente. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, así que vamos a cerrar acá las preguntas. Agradecemos al doctor Chang, agradecemos a Matías Culfas y les pedimos si pueden por favor retornar los auriculares ahí en la entrada. Así que muchas gracias.